Para hacer este patrón de círculos vamos a estar utilizando 3 cuerdas dobladas por mitad montadas con el nudo alondra invertido. Ahora vamos a tomar la segunda cuerda de cada lado, es decir, estas dos de aquí, y las vamos a solapar de esta manera. Vamos a hacer nudos festón doble con las cuerdas que están justo debajo de las verdes. Vamos a pasar la cuerda por enfrente, asegurándonos que estamos pasándola por las dos cuerdas solapadas. Vamos a tirar bien y vamos a llevar el nudo hasta arriba. Y vamos a repetirlos. Vamos a terminar nuestro nudo festón doble. Y ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado. Vamos a llevarnos el nudo hasta arriba. Y repetimos. Tiramos y ahora las cuerdas con las que solapamos vamos a tirar de ellas de esta manera, de modo que nos queda como una barra elevada con 2 nudos festón. Ahora vamos a seguir utilizando estas cuerdas como cuerdas guía, las que nos quedaron solapadas, ¿no? Vamos a tomar la primera cuerda de cada lado y vamos a hacer otro nudo festón doble. Pasamos la cuerda por enfrente y ahora por detrás y volvemos a repetir. Y ahora del otro lado. Ahora seguimos con nuestras cuerdas guía. Vamos a empezar con el lado que hemos terminado y vamos a llevar nuestra cuerda verde por debajo de la cuerda guía y vamos a hacer otra vez nudos festón doble. Volvemos a solapar las cuerdas y ahora vamos a trabajar con las rosas, con las cuerdas rosa, y vamos a volver a hacer lo mismo del principio. Vamos a solapar las cuerdas y vamos a hacer nudos festón doble de cada lado. Volvemos a empezar.